y el 0 se transformó en un 8. Hacé tu reserva previa al sushiclub.com.ar/reservas 0810-222-SUSHI y viví la experiencia Sushi Club. Reinventando el sushi. Tenemos un tema serio, digno de un TP, de un análisis más profundo de Emi Pizarro y tiene que ver con el viejismo, como le dicen en algunos lugares, o con la gerontofobia, como dijo Clemen recién, que lo conocíamos así. Sí, claro, o sea, antes se le decía gerontofobia. En este espacio radial, no diría en este programa, tratamos de ir en la otra dirección y honrar a los abuelos y demás, pero la verdad, al margen de esa parte en la que todo el mundo quiere reconocer a su abuelo, decirle lo mucho que vale, otra cosa es la vida en sociedad siendo un adulto mayor. Bueno, de eso vamos a hablar. Es no solo en Argentina, sino en América Latina, el grupo que más crece en la población es el de más de 60 años. Eso es así y hace rato. En China empezó a pasar también. China muchísimo. Y dentro de ese grupo, digamos, de los adultos mayores, de los viejos, los viejos son los que más crecen, los de más de 80. La esperanza de vida en América Latina pasó de ser, atiendan esto, en los años 1950 era de 51 años y pasó a 75 en el 2015, el último registro. La proyección poblacional es que para el 2050 el promedio de vida va a ser 81 años. Esa es tu esperanza de vida. Tremendo. Bien. Con lo cual, por supuesto, va a haber de golpe una comunidad grande de gente de 100 años. ¿No? Exacto. Porque el promedio se hace entre unos y otros. Sí. Antes era una excepción, no digo que ahora sea común y esté lleno, pero de golpe hay un universo de gente que ya excede, por eso van a mover la ley, supongo, jubilatoria, pero digo, antes tenías 10 años después de dejar de trabajar, ahora tenés el Estado tiene que darse cuenta que tienen 25 años después de dejar de producir. Hay una trampa con respecto, vas a llegar vos, estoy seguro, con respecto a lo de la jubilación y que te la corran. Pero hasta a partir de qué edad te dejan de aceptar en un laburo. Bueno, no me quiero anticipar. Exacto, hay muchas trampas porque Claro. en realidad el ciclo digamos, el tercer ciclo, el ciclo de, abro comillas, jubilado, es cada vez más extenso. Y es el que menos se piensa. Bueno, lo que tiene que ver esto también es que la tasa de fecundidad va en baja cada vez más. O sea, antes eran 6 hijos por cada mujer en edad fértil, después bajó a 2,2 y se estima que en el 2050 va a ser 1,8. Entonces, lo que antes era la pirámide poblacional, era arriba de todo, los poquitos viejos y abajo los bebés, eso ya no es una pirámide, ya toma otra forma. Bueno, en Argentina los mayores de 60 se duplicaron desde el 1950 al 2010. Y se estima que para el 2050 van a ser el 25% de la población. Esto teniendo en cuenta las condiciones de salud y demás, que son todas atendibles, condiciones sociales. Bueno, siempre hubo viejos en el mundo, pero esta es la primera vez que las sociedades son las viejas en sí. Somos viejos, somos una sociedad vieja. Esto, nacen menos bebés y los adultos viven más. Claro. Pero ¿cómo se define la entrada en la vejez? Es por la expectativa de vida. En el primer mundo, como decía Clemen, tiene que ver con la edad de jubilación, es de 65 y se la piensa llevar a los 70. Nosotros acá estamos en un país en vías de desarrollo, en 60 para las mujeres, 65 para los hombres. Pero ¿cuándo fue y cómo que se determinó que ser viejo se asoció a la decrepitud, a la caída? Julieta Odone es socióloga, antropóloga y directora del programa de envejecimiento y sociedad en Flaxo y lo ubica en la posguerra, cuando aparece la cinta de montaje y la sociedad se organiza de acuerdo a las edades en 3 grupos. Ahí empieza a ver esto. Una edad para el estudio, una edad para el trabajo y una edad para la jubilación. En general es a través de mitos y prejuicios que surgen a partir de los trabajadores de mayor edad con la necesidad de remozar la mano de obra o cambiar la mano de obra que comienzan a aparecer ciertas ideas erróneas con respecto a las capacidades de los trabajadores de mayor edad y más tarde a los viejos de toda la sociedad. Mitos y prejuicios, que están enfermos o dependen de otros. El último barómetro de la deuda social del Observatorio de la UCA que se hizo en el 2019 dio que el 70% de los mayores de 60 se valen por sí mismos, que se cuidan a sí mismos y que cuidan a otros y que 1 de cada 5 vive solo. Esta idea de que están arrumbados en un geriátrico son los menos. Sí.
Otro mito, que están tristes o deprimidos. Esa encuesta dio que el 80% decía ser feliz. Otro, que los mayores de 50 son más lentos para aprender. Las investigaciones que hay hechas sobre las capacidades cognitivas y de aprender dicen que las personas pueden aprender durante todo el proceso de vida, pero que depende el input. O sea, así como a un niño de 6 años no le enseñás a igual que a uno de 15, pasa exactamente lo mismo. Y no es porque pierden la capacidad de aprender. Lo que dicen es que es un tema de técnica pedagógica más que una discapacidad. Cuando escuchamos frases como que los 60 son los 40, ¿los 40 de qué época? Es la pregunta. No envejecemos como nuestros padres, el envejecimiento se define además por la época, por la clase social y por la generación. Ricardo Yacoub es doctor en psicología y docente de psicología de la tercera edad en la UBA. Hoy tenemos una generación donde es viejo Mick Jagger, donde es viejo los rockeros argentinos, y no envejecen como envejecieron sus padres, sino que envejecieron según formas, estilos propios de una época que demarcaron justamente estas generaciones, desde una Moria Kazan hasta una, Marta Minujín, ¿no? Que siguen siendo personajes que no se convirtieron en la abuelita típica porque no tienen por qué serlo, porque estas cuestiones justamente son marcas generacionales que imprimen y que modifican este concepto de viejo. ¿Cómo rompes la cuestión cultural, Emi, ahí? Porque, en definitiva, cualquier persona que llega a un número redondo, si querés, debería empezar a portarse de una manera, ¿no? Esa es la idea cultural que tenemos. A los 40, para mucha gente de 20, tenés que tener un traje gris, ser el que llega a la casa, tiene 4 hijos. Cada vez hay menos, me parece, Pero está. de esos lugares. Sí, pero el cumplir 60 o 70, cada número redondo trae seguro una carga. Sí, cuando Mick Jagger, pero los otros Mick Jagger, dejan de ser el meme del señor Burns y pasan a ser un señor que tiene 60 y pico, 70 y pico, que le está pasando bien y punto, y no hay por qué reírse de eso o desestimar su diversión. Es un laburo que creo que va a llegar recién cuando cuando la mayoría termine siendo los de más de 60. Porque hoy son una minoría, y lo hablábamos fuera de aire, es una discriminación que está pero súper arraigada. Con todo. Pero no tiene prensa. O sea, No. si vos ves... Es como que está bien, está aceptada. Esto de alguien que, no sé, invitó a salir a una mina 20 años menor, viejo verde. Sí. Viejo verde. Es como ni hablar de una mujer que de repente habla le de su guste, sexualidad y que, bueno, todo eso. Y el tema es que todo es una construcción cultural y la pregunta era cómo pasamos y qué marcó que ese paso de poner un lugar de el abuelo, el mayor, de sabio y respetado, que era el viejo de la familia. Al estorbo. Al estorbo y al querer ocultarlo y a no querer ser ese. Vos no querés ser ese, no querés ser el abuelo de la familia, no querés ser el que está arrumbado en una esquina. Bueno, Odone, que es nuestra socióloga en este TP, hizo un trabajo interesantísimo que responde a eso. Lo que hizo fue tomar lecturas escolares de la escolaridad argentina, de primaria, libros de primaria desde el 1800 hasta el 2015. Lo que muestra ahí entre 1800 y 1940 es que se ve mucha gente del área rural, migración del campo a la ciudad, los chicos están con los viejos y la palabra viejo no es peyorativa en esos libros. Son ellos las personas, el abuelo, aparece el viejo maestro, aparece el viejo sirviente, son los que transmiten los valores a los chicos. Entre 1960 y 1995 los viejos cambian de rol y aparecen en esos libros como en el rol del abuelo. Aparecen lecturas donde hay una abuelita que está en el supermercado y como no es muy alta, saca la última lata de la pila y tira todas las latas. O bien es el cumpleaños de una niña, el abuelo la lleva al zoológico y como es sordo y medio falto de vista, en vez de abrir una puerta, abre una jaula, sale el león, hace un lío de aquellos. Y menos mal que la nena, que tiene 8 años, lo puede llevar y resolver el problema. El abuelo aparece, en vez de transmitir valores, se convierte en el tonto de la familia. Sí, pero pasa a ser el inútil definitivo, pero hasta llegar a ser el inútil definitivo tenés una autopista de inutilidades que para el mercado laboral arranca a los 45. Total, ahora vamos a ir a eso. Y la pregunta es, en ese momento se lo empieza a infantilizar al adulto mayor. Pasa a ser como el que se lo trata como un nene, como un bebé. ¿Y por qué pasa esto? O un bebé bobo encima, porque a los bebés ya ni siquiera se les habla como tontos, que quedó también, es de modé eso, a los chicos les hablas normal. ¿Por qué pasó todo eso? ¿Qué pasó en esos años?
Que en la década del 60 el hombre va a la luna, es la revolución de las comunicaciones, es la revolución de alguna manera de las familias, de las mujeres, de los hippies, la juventud al poder. Y hay un cambio muy fuerte en el sistema comunicacional, en el sistema de crecimiento de la ciencia. El hombre va a la luna, las personas mayores viajan en tranvía. Esos son cómo se fueron armando los estereotipos. Claro, ser joven era como una circunstancia, ya te va a llegar el tiempo para opinar y para formarte y demás, y pasó a ser un valor. Pasó a ser, es más importante tener jóvenes en la empresa, en el laburo, que lo que puedan aportar esos jóvenes. ¿Cuándo vuelven a aparecer en los libros? En las crisis. En los 90 vuelven a aparecer como ayuda de sus hijos, ayudándolos económicamente y ayudándolos con consejos y en el cuidado de los nietos. Y en esa época también aparece esta mujer. Voy a poner el audio a ver si reconocen su voz. A ver. A vos, viejo, que estás tomando mate, yo me estoy mojando por Norma. vos, viejo. Por vos me estoy mojando, pibe. Vení, no te Pibe. quedés sentado, porque lo hacemos La mejor por de vos. todas, sí. Porque si cobro yo, cobras vos también. Ah, el video de Montalbano, cuando el momento que aparece Norma Play hace llorar a Cavallo, está en Para mí la es historia espectacular. argentina. Está en la Sí, para historia mí es argentina. de lo más relevante que tuvo los 90. Es nuestro una país. gran mujer y en el caso de este TP, Norma encabezaba las marchas de los jubilados y la lectura en ese momento era, pobres viejos, ¿qué necesidad tienen de ir a poner el cuerpo? Bueno, una de las cosas que marcaba Norma era eso de ser, la clase pasiva, ese es otro concepto. ¿Y con cómo se lo humillaba a Norma? Con que no tenía pelo, con un montón de cosas. Claro, lo sí. humillaba. ¿Sí? Totalmente. Y esta de la pasividad, lo rupturista de Norma era que ella ponía el cuerpo y ella peleaba, o sea, era autoválida, recontra autoválida. Y había algo que pedía más allá de la jubilación de 450 pesos que murió sin lograrla. Ella pedía que el PAMI fuera dirigido por los jubilados, que no es un dato menor, que es parte de esto, de considerarlos ya fuera del mercado laboral y fuera de la toma de decisiones, y lo deciden otros que tienen 20, 30 años menos. ¿Se acuerdan en marzo del 2020, cuando apenas comenzó la cuarentena, lo que pasó el primer día del cobro de las jubilaciones? Sí, una Sí. cola tremenda, sí. Bueno, horas de debates televisivos sobre por qué no usaban el cajero automático. Las hipótesis que arrojaban era que no confiaban en el teclado, en la tecnología, que querían ver un humano, que no sabían. Y la respuesta a ese no saber siempre aparecía como una infantilización. En vez de acompañarlo y enseñar cómo se utiliza, lo más probable es que digan, no tiene un nieto que lo acompañe a utilizar el cajero automático o que se lo haga. Está descartada la posibilidad de que puedan aprender. Exacto. Completamente descartada. No se puede. Y ahí volvemos a lo de vos tenés que acoplar, de acuerdo a la edad, la forma en que explicás, y no tiene que ver con la edad, de acuerdo a los conocimientos. A mí, si viene alguien y me explica algo de matemática, no se lo va a explicar de la misma manera que a Paenza, porque no tengo la misma base educacional. Entonces, eso es lo que está mal enfocado. Lo que van a escuchar ahora es un pedacito de una nota que hizo Daniel Malnati en Telenoche, es el día posterior a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzara la iniciativa para desalentar la circulación de los mayores de 70 que debían llamar al 147 para pedir una suerte de permiso. Cuénteme, ¿cómo toma la medida del gobierno de restringir la salida de los mayores de 70? Que nos toman por imbéciles, inútiles, inadaptados, desplazados mentalmente. Me parece bien cuidar, de acuerdo. Por esto que han hecho, me parece, se le va un poco la mano. Y en principio es anticonstitucional. Y a mí no me gusta que a los 83 años me estén mandando. A mis 83 años todavía soy un tipo que es capaz de pensar y razonar. Y cuidarme. Qué bueno, qué claridad, aparte, ¿no? Y la sabiduría, un resumen un poco de tu vida te aparece para tener la sabiduría de este tipo para decir 20 palabras. No, que es un sistema que está completamente diseñado para expulsar, para que al viejo le enseñe el nieto que no van a poder llegar a un buen puerto, porque no van a tener paciencia. Es completamente... No sé, más allá de la cuestión discriminatoria, una cosa que estaba pensando es, vos vas a buscar laburo, a partir de los 45 ya casi no tenés chance en un montón de lugar. Después te vas a tener que jubilar a los 75, a los 80, pues la expectativa de vida crece. Pero para ser presidente, la gente que es presidenta, ninguna tiene menos de 45 en general. No, ninguno. Bueno, Biden tiene 78. Total. Lo que te marcan los estudiosos de esto es que esta dicotomía en que la ciencia te extiende la vida, después hablamos si estás demasiado medicalizado o que también dentro de eso hay una feminización de la vejez, porque las mujeres viven en promedio 6 años más, por ende tienen más patologías, por ende tienen más enfermedad, también hay más viudas, siempre se habla más de viudas que de viudos.
lo que decías del mercado laboral te expulsa a los 45 años. Los números de la Asociación Civil Diagonal dice que 8 de cada 10 búsquedas laborales te dejan afuera. Están para menos de 45 años. Y Yacoub, El punto de partida es. el punto de partida. Yacoub, que es el psicólogo de este TP, dice que en las últimas veces se refiere al tema de los presidentes. El promedio de los presidentes bajó 20 años. De los últimos años bajó 20 años. Tenés a Biden, pero tenés un Macron, tenés... Claro, hay- sí, por supuesto. Hay Trudeau. un montón, Trudeau. Hay un Exacto. montón. Bueno, ni hablar el del Salvador, pero bueno, Bueno. es un caso aparte. Y pone- Tiene 35, una Tiene cosa 30, así. sí, creo que 37. Él pone otro ejemplo que tiene que ver con los gerentes de banco, que para nosotros, cuando éramos chicos, el gerente de banco era un señor grande de 60, 70. Claro, Bueno, se llegaba por una trayectoria extensa. hoy esos puestos jerárquicos están pensados y se piden con un límite de edad. Bueno, ¿qué hacemos entonces si quedamos sin trabajo cuando todavía nos quedan 35 años por delante y la vejez es de los ciclos más largos? ¿Qué pasa con las jubilaciones? Seguramente las jubilaciones a ciertas edades se van a ir corriendo para más adelante porque si no va a ser muy difícil de poder manejarlo, pero también me parece que nos lleva a que esta gerontofobia por la cual en alguna medida vos preguntabas, o este viejismo, estos prejuicios van a tener que ser modificados porque si no me parece que estamos jugando en contra de esto que es el objetivo de nuestra sociedad, de tratar de que la gente envejezca más, porque todos queremos vivir más. Hay un concepto que aparece, como siempre, primero en los países que tienen tiempo para pensar mejor las cosas, que son los que tienen más guita, los del primer mundo, que es la economía plateada. O sea, los mayores como foco de consumo. Ellos son los que van a gastar más guita. Y lo que se está pensando desde el Banco Interamericano de Desarrollo dicen que se estima que para el 2030 el 60% del consumo de ciudades del noroeste de Asia y de Europa va a ser de adultos mayores. En Latinoamérica, para esa etapa, va a ser del 30%. Y dentro de esa economía hay un tema que es el ocio. El ocio no está pensado para los adultos mayores como, digamos, en ese momento. Se lo piensa como que están recordando algo. Entonces, de repente, la única salida es a ir a bailar tango. El otro día la escuchaba a Esther Díaz, la filósofa, en una entrevista y decía que ella, si quería salir, no quiere ir a bailar tango, porque nunca bailó tango, que ella quiere ir a cemento. Ella iba a cemento, quiere un cemento para Adultos. Mayores. para su gente. Y lo que quería, además de cemento, también contó algo que me quedó y hicimos este corte para compartirlo con ustedes. El otro día que di una charla sobre que se llamaba La sexualidad no tiene fecha de vencimiento, una señora me llamó aparte, había gente mayor y casi todas mujeres por el tema que iba a tratar, y me cuenta que ella es viuda, que tiene 73 años, y la verdad es que no me dijo la palabra, pero me quería decir que estaba caliente. Y que bueno, como todos sabemos, cuando en una sociedad antiviejo como la que vivimos y antimujer como la que vivimos, es muy difícil ligar, como dicen los chicos, es más fácil ligar cuando uno es más joven. Yo le dije, bueno, pero masturbate. Y entonces lo que pasa es que me da vergüenza. Impresionante. Solo en tu casa. Es un producto, es una consecuencia de lo que pasa, de que claramente no es culpable, es víctima. Bueno, eso es lo que se habla de la condición cultural. O sea, estás solo en tu casa y tenés culpa de qué. De darte placer a vos mismo, que no deberías. que no hay Exacto. un ápice de contraindicación de nada, la felicidad. Es muy triste como te cagan la cabeza, como le pueden cagar la cabeza a una persona como para que no se anime a hacerlo sola. Increíble. En Y su ahí casa. entra que es viuda, que es mujer de un solo hombre, o sea, pertenecerle a un solo hombre, a su marido difunto, mil cosas. El estereotipo de belleza, que si te ves arrugas, colgajos, el ser joven como culto. El tema de las cremas anti-age, ¿a dónde querés llegar? ¿Qué querés evitar? Bueno, todo eso. Y la pregunta es, Esther contaba esto, ¿qué les pasa qué le pasa a una mujer, a una vieja, sin ser peyorativo? ¿Y qué nos pasa con los viejos y su sexualidad a los que somos más jóvenes? Miren lo que cuenta Yacoub. Alumnos de psicología del último año que ven raro que dos personas mayores tengan relaciones sexuales ante una imagen, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, teóricamente puede pasar, pero cuando uno concretamente lo ve en una película, en una imagen, aparece como una extrañeza y hasta un cierto malestar frente a estas cuestiones. Más bien lo que impera es como una presunción de que no pasa nada y cuando pasa algo aparece la imagen del viejo verde como rechazo. Él es psicólogo y además de dar clases y charlas, atiende y demás, y le pregunté, ¿y a los viejos qué les pasa?
Si hay algo que los viejos quieren hablar es de sexo. ¿Por qué? Porque fue una generación que se les negó este acceso, que vivieron una educación muchas veces religiosa, con muchos tabúes. El principal factor que genera que una persona mayor no tenga más relaciones, concretamente es que no tiene pareja. Es decir, porque falleció o porque hay muchas mujeres y pocos varones. Hay un gap entre géneros a nivel de los viejos que hace que a veces sea más difícil encontrar una pareja. Se me ocurren varias cosas igual, ¿no? Pienso en un montón de cuestiones. La cuestión del cuerpo cuando pasa el tiempo también es un tema, porque tiene demasiadas aristas. Pienso en el hombre, al hombre también nos han educado, esto cambió en los últimos años, pero nos educaron mucho como para que el macho no se cuida. Claro. Entonces llegás a cierta edad en la que te convertís en algo que quizás no querías ser, o te das cuenta que llegaste a tener un cuerpo con el que no estás conforme, pero eso termina repercutiendo en todo esto que se decía acá, que es que daré asco, doy asco, o alguien que realmente... Me da vergüenza. Me doy asco. Sí, Claro. y después está esta cosa de la vejez también, en general en hombres y mujeres, que se la empieza a combatir con armas que terminan haciéndote peor. Algún tipo de cirugía que sale mal, o cosas que no quedan bien en el cuerpo mismo. Pensaba en algo que vimos la semana pasada, la tapa de caras de Tinelli. La Impresionante. foto. O sea, Tinelli, que es un tipo Es que otra además, persona, es otra persona. que estaba recontra retocado con No es la Photoshop. primera vez que se pasan de Photoshop, no sé qué más hay ahí, pero la verdad que llama la atención negativamente, me parece. Claro, pero ¿realmente Tinelli les parece alguien que necesita ese Photoshop, además? No, tiene 62 años, pero no hace falta que parezca de 34. Es que la pregunta es parezca por- un poquito más Que parezca tuneado. un gato de 34. Está bien, pero sí, la verdad que impacta. llama Pero la atención. en mayor o menor medida, muchos lo hacen con el tema de los filtros de Instagram, borrarte las ojeras, borrar mil cosas que tienen que ver con lo que te devuelve Bueno, todos el quieren otro. verse bien, eso es. Claro, pero una cosa es verse ¿no? bien, otra cosa ¿Dónde es verse están los 20 años límites? menos. Claro, ¿dónde está el límite de me quiero ver bien? Todos nos queremos ver bien. Y alguien quizás está escuchando y te dice, bueno, yo tengo 55 y no consigo laburo, tengo que estar joven. Y la única herramienta que tengo para estar joven es, no sé, darme la viaba, Exacto, o sea, qué sé yo, ¿viste? Es un sistema Hacer muy una injusto cirugía. para el paso del tiempo. ¿Se acuerdan del estudio que les nombré durante el informe que revisaba los libros de lectura? Bueno, en el 2015 empiezan a aparecer los árboles genealógicos con cuatro generaciones. Ahí aparecen los bisabuelos. ¿Y por qué? Porque aparecen los centenarios. Ya hay muchísima gente de más de 100 años. A esa sociedad vamos. Entonces lo que se plantea es que va a haber que pensar, entre otras cosas, políticas estatales, políticas de cuidado, ya no tanto vinculadas a cuántos jardines hacemos, sino cómo cuidamos a la población más grande, digamos que va a ser la población más grande y de los viejos. Bueno, y cierro con la pregunta que inició este informe, se la hice a Odone, y es, ¿por qué no queremos ser viejos? Si hay algo que no se valora, no se quiere ser como ese desvalor. La única manera de vivir es envejeciendo, no hay otra alternativa. La alternativa a la vejez es la muerte. ¿Qué hacemos? Hablamos de estos temas, lo visibilizamos en un programa que se pretende divertido, que es un club donde venimos a pasarla bien, donde están todos invitados, están todos incluidos. También nos gusta el ejercicio del periodismo, de profundizar un tema tan presente, tan vigente y tan doloroso como este. Gracias, Emi, por el TP, por el informe. Voy a cerrar diciendo lo que alguna vez dije y Juan me miró y me dijo, eso es una sección, no te cuesta nada, es gratis o prácticamente gratis, lo tenés al alcance de la mano, llama a tu abuela, llama a tu abuelo, es un llamado, 2 minutitos, lo llamás, le decís que lo querés, le preguntás cómo estás, no te cuesta nada y a esa persona le va a encantar recibir tu llamado. UrbanaPlayFM.com